Amén. Bueno, esto es, vamos a empezar lo que el pastor José Luis quería que hiciéramos, un poco de enseñar la palabra. Y yo quería arrancar un poco con lo que es ver por qué queremos estudiar la palabra. Como para introducirnos un poco en lo que vamos a ir aprendiendo. Yo voy a darle un par de versículos y después me gustaría que ustedes los lean, después que lo lean con detenimiento, que claro, que lo mastiquen, que lo saboreen. A mí, el estudio de la palabra es lo que nos libera a nosotros mentalmente y es lo que nos libera a nosotros de ser esclavos. Hay una esclavitud muy grande en el que no entiende y el que no se toma el tiempo de leer la palabra. Porque hay cadenas mentales y espirituales que tenemos que romper para poder salir a flote como personas, como cristianos, buscando la perfección, buscando la santidad, buscando... Si nosotros no aprendemos de la palabra, no aprendemos de las escrituras, estamos sometidos al pecado, estamos sometidos a la ignorancia espiritual y estamos sometidos a que cualquiera nos venga y nos diga cualquier cosa también. Sabemos que lo que tenemos que enseñar y lo que tenemos que seguir, van a venir falsos profetas que van a hablar de donde se va a perder la sana doctrina. Y nosotros tenemos que buscar aprender la palabra de Dios para poder seguir por esa sana doctrina, donde busquemos el entendimiento de la palabra para no hacer nada que no esté conforme a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante. ¿Cuántas veces vamos a iglesia y nos sentimos golpeados y nos sentimos que perdemos el rumbo, o nos perdemos nosotros, o no sentimos nada y empezamos a tener problemas y nos sometemos a lo que por ahí está diciendo el pastor? El pastor, el obispo José Luis, siempre ha dicho que el que predica se expone a que los demás juzguen. Nosotros tenemos que ser jueces también a veces de la palabra. Nosotros no podemos sentarnos a que cualquiera nos diga cualquier cosa. Nosotros tenemos que ser conocedores. La Biblia, la palabra es nuestra espada para poder pelear. Hay que amar la palabra y hay que saber que la palabra nos da el entendimiento suficiente para las cosas espirituales, materiales, sociales, para poder desenvolvernos en la vida. O sea, no solamente en la iglesia. Entonces nosotros a través de la palabra empezamos a entender el mundo espiritual, el mundo que nos rodea y cómo nos rodea como sociedad. Nosotros tenemos que aprender a vivir como cristianos fuera de la iglesia. Por eso Efesios 6 habla de la armadura de Dios, donde nos dice que tenemos que tener el yelmo, el escudo, la espada. ¿Pero por qué? Porque nosotros, nosotros si bien no somos de este mundo, pero caminamos en este mundo. Nosotros tenemos que aprender a comportarnos, tener la suficiente fe, la suficiente discernimiento para andar en el mundo. Nosotros no podemos apartarnos de la iglesia y no nos vamos a cerrar. Vamos a tener que hablar de me seráis testigos, dice la palabra. Entonces, el aprendizaje y el entendimiento de la palabra es lo que nosotros nos hace vivir como cristianos. Y principalmente eso, que ninguno venga a decirnos nada que no sea a través de la palabra, que no sea lo que la palabra dice. Nosotros, nuestra iglesia, como ha dicho el obispo, siempre está fundamentada sobre hechos de los apóstoles. Cualquier iglesia que no esté fundamentada sobre hechos de los apóstoles, y hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque los apóstoles nos dejaron a partir, como piedra fundacional, el tema de los hechos de los apóstoles para empezar a ver cómo se maneja la iglesia y cómo debe manejarse la iglesia. Después vamos a tener las cartas, por supuesto, pero nuestra base de iglesia es hechos. Yo quería leer, tengo varios versículos que
que como una introducción de lo que yo quiero que hagamos durante este tiempo, que nos podamos reunir a entender la palabra, a estudiar de la palabra. Dice Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras, porque a nosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí vamos a encontrar en Juan 5:39, y en Hechos también, Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y lo que yo quiero que hagamos durante este tiempo, que podamos reunirnos durante este tiempo, quiero que escudriñemos la palabra. Es desglosar la palabra. Hay mucho atrás. Y yo estuve buscando, antes de venir, estuve buscando el significado de cómo dice los diccionarios, cómo es lo que dice escudriñar. Y dice escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Y otra definición que estaba también era examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles o para descubrir algo, ¿no? Nosotros tenemos la palabra, pero tenemos que desglosar, tenemos que masticar, tenemos que saborear la palabra. La palabra muchas veces nos dice muchas más cosas de las que realmente podemos llegar a ver. Decíamos que había que escudriñar la palabra, que teníamos que buscar, desglosar la palabra y buscar hasta lo que está oculto a través de lo que nos dicen las Escrituras. Marcos 12:24 va a decir, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignorás las Escrituras y el poder de Dios. O sea, la ignorancia de las Escrituras nos lleva a lo que hablábamos recién, o sea, el estar desarmados como personas para poder vivir en un mundo no cristiano. Y en un mundo cristiano también. Salmos 116 dice, la suma de toda palabra es verdad. La suma de toda palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Josué 1:8 va a decir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es por qué nosotros vamos a escudriñar la palabra, por qué nosotros vamos a leer y a buscar lo que está escrito para poder seguir lo que la palabra dice, para poder tomarlo para nuestras vidas, para poder saber lo que es el verdadero significado de lo que estamos leyendo, entender lo que estamos leyendo. Y como dice la palabra, como dice Josué, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea, eso es porque, ¿y para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que buscamos conseguir con todo esto? Esto me gustaría, ¿lo podés leer, no? Nehemías 8, Nehemías capítulo 8. O sea, el libro de Nehemías habla de Nehemías siendo capturado de joven, siendo el copero del rey y volviendo a una Jerusalén destruida. Nos vamos a meter un poco en el contexto de lo que yo quiero, de lo que trato de expresarlo, ¿no? O sea, Nehemías sale como copero del rey, ve a los hermanos que vuelven de una Jerusalén destruida y le pide al rey volver a Jerusalén y empiezan a reconstruir los muros de Jerusalén. Empieza a volver el pueblo hebreo a Jerusalén y hay un realce de los judíos volviendo a habitar nuevamente en la ciudad santa, ¿no? ¿Lo tenés? Sí. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Cerrale la puerta, no porque hizo macana.
Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, eso es lo que nosotros queremos conseguir, el amor por la palabra. Ellos estaban necesitados de la palabra de Dios. Ellos buscaban, encontraron, y Esdras se paró frente al pueblo desde el alba hasta el mediodía, y el pueblo escuchó la palabra de Dios. Porque qué importante eso, o sea, ellos sentados con la necesidad de saciar esa sed de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el amor ese por la palabra. Ese querer aprender, ese querer saber de la palabra, escuchar la palabra, tener la palabra con nosotros. Eso es atesorarla. Atesorar la palabra, seguro. Entonces es la importancia del pueblo, y eso nosotros. A veces nosotros llegamos a una reunión o leemos 2 capítulos y ya nos cansamos. O leemos y luego leemos por versículos, y leemos un versículo, los devocionales solamente a veces leemos, ¿no? Y, o sea, y es el amor por la palabra lo que debemos buscar. El pueblo judío reunido pidiéndole a Esdras que le lea la palabra, que le lea la ley, y estuvieron del amanecer, dice, desde el alba hasta el mediodía. Ellos todos sentados escuchando, todos los que pudiesen entender, todos los que podían entender, escuchando la palabra. Y eso es un poco lo que buscamos hacer con esto, que escudriñemos la palabra, que la busquemos, que nos hagamos amantes de la palabra, que realmente haya un fuego dentro de nosotros que nos lleve a querer saber más de la palabra, a conocer. Es cuando nosotros conocemos a una persona por primera vez y está ahí puedes tener un cierto feeling, ¿cómo estás? Sí, bueno, todo bien, pero cuando la cuestión es el vínculo se crea cuando empezás a tener más intimidad, cuando empezás a conocer más a la persona con la que te estás relacionando, cuando sabes más sus dolencias, cuando sabes más sus angustias, cuando sabes por qué ha pasado, cuando te reís, cuando llorás, que eso genera un vínculo. Y nosotros con la palabra tenemos que hacer eso, generar un vínculo, principalmente con Dios, o sea, generar un vínculo con Dios, de intimidad con Dios, donde Dios habla y nosotros escuchamos, donde nosotros hablamos y Dios escucha. Y eso se construye a través de la palabra. Dice Hebreos 4:12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzgará los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo va a decir, Segunda de Timoteo capítulo 3 va a decir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Isaías 48 va a decir, sáquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Salmos 119, versículo 130, Salmos 119, versículo 130, va a decir, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples, dice. Y más simples que nosotros, más simples que las personas, que los que se están acercando a la iglesia, no hay, y necesitamos esa comunión, que Dios alumbre nuestras vidas con su luz, las penumbras de nuestras vidas, y eso es a través de la palabra de Dios. Y en esto cerramos con esto, que es más o menos lo que yo quiero que tratemos de conseguir en este tiempo que nos reunamos, es cerrar con lo que dice Primera de Pedro, y esto después, bueno, estos versículos traten de buscarlos, de leerlos, búsquenlos, apréndanselos. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es, la pureza del recién nacido, con la necesidad de que hay algo más puro que la leche de la madre cuando amamanta, ¿no? O sea, no hay algo más sano y más sagrado que le puede dar una madre a su hijo cuando está amamantando,
que la leche de su maternidad. Y eso es lo que nosotros tomamos de la palabra, la pureza de la palabra y el deseo. Y nosotros tenemos que estar deseosos, ansiosos por escuchar la palabra de Dios. Tiene que nacer esa ansiedad, esa necesidad de qué pasa un día y no saber, aunque sea a veces sí, un devocional, aunque sea de aprender un poco más, de conocer un poco más al Señor a través de su palabra. Nosotros con mi señora hace un tiempo, yo no hace rato no lo hacemos, escribíamos salmos, ¿te acuerdas? Pasábamos todos los días, escribíamos un salmo y lo teníamos para leerlo. Y es muy hermoso por ahí empezar el día con un salmo. Es muy, muy, muy poderoso. Entonces, bueno, es más que nada eso, en esta pequeña introducción es eso, escudriñemos la palabra juntos, armemos ese deseo, armemos ese vínculo entre Dios y nosotros, buscando de entender la palabra, buscando de masticar, de vivir, de mamar la palabra, para que sea para entendimiento nuestro, para que sea para cambiar, para que sea para transformar, que nos llegue, que nos transforme, que nos enseñe, y que viva el deseo de nosotros, que viva ese deseo de aprender cada día más de Dios, de conocer a Dios. A través de su palabra vamos a conocer a Dios y vamos a tener una relación mucho más íntima. Amén. Amén. Bueno, eso era más que nada, eso es lo que quiero que tratemos sí, eso es Lo que pasa quiero. es que también la fe viene por el oír, o sea, oír la palabra de Dios. Amén. Eso es Imposible tener fe si no empezamos a conocer a Dios. Y la palabra de Dios, si nos sirve para ser testigos también, para dar testimonio, para enseñar, como decía, ¿no? Para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué pasa si le empezamos a sacar los libros y nos quedáramos sin la palabra de Dios? Y vamos a empezar, la Biblia, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 1, si fuese quitada de nosotros toda la palabra de Dios, toda la Biblia fuese quitada de la primera página hasta la última página y nos quedáramos con un pedacito, podríamos predicar Génesis 1.1. Podríamos predicar a Dios a través de, en el principio, Dios. En el principio creó Dios, dice mi Biblia, ¿cómo dice la tuya? Creó Dios. En el principio creó Dios. Y si todo lo demás a partir de eso fuese quitado de nosotros, cuando sacaron los cielos, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando Dios hizo la luz, cuando mordió del árbol del fruto prohibido a Adán y Eva, cuando fueron expulsados y nos sacaran todo lo demás, nosotros con eso seguiríamos pudiendo creer en Dios. Porque en el principio, Dios. En el principio creó Dios. Dios estaba en el principio. Dios es el principio. Y sabemos que antes que Él no hay nada. Y Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, dice la palabra de Dios. Entonces, si toda la Biblia fuese quitada de nosotros y quedaría eso, podríamos seguir hablándole al mundo sobre las maravillas, sobre la maravilla de Dios. Porque dice, en el principio creó Dios. Dice, ¿y qué creó Dios? No, darte vuelta, mirá para todos lados, arriba, abajo. Imagínatelo, lo que vos quieras imaginar. Bueno, eso es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es único, mi Dios no tiene fronteras, no tiene límites. Mi Dios es todo esto, mi Dios es toda la creación. Él hizo toda la creación, Él me hizo a mí, y sin tener la palabra seguiríamos diciendo, en el principio creó Dios. Dios es el principio de todo. Y todo empieza por Él, y nuestra vida misma empieza por Él. Y va a seguir diciendo en el capítulo 1, va a decir, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A partir de nosotros, del capítulo 1, Dios nos va a estar mostrando ya qué es lo que quiere Dios para nosotros. Con el capítulo 1, Dios nos va a estar diciendo cómo se manifiesta, nos va a estar mostrando cómo el plan de salvación que tienen para nosotros, cómo Dios nos salva, a partir del capítulo 1 nomás. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y Dios puede crear desorden y vacío? ¿Puede existir Dios en el desorden y el vacío? Ahí nos falta una parte. O sea, entre el que creó Dios, los cielos y la tierra, y el desorden y el vacío que había. Dios no es un Dios de desorden, Dios no crea desorden. Habla de una maldad que ya estaba en la tierra. Habla de un desorden que ya estaba en la tierra. Y Dios no es creador de desorden, Dios es un Dios ordenado, donde hizo el día y la noche, donde hizo el principio y el fin, y donde los ciclos, un Dios de ciclos y de orden continuo. En toda la palabra se va a ver el orden de Dios. Amén. Y ahí nos falta una parte. Y decimos, ¿qué había ahí en el medio? Y si vemos Isaías 14:12, ¿querés buscarlo? Buscando el celular. Isaías 14:12. Lo bueno de la palabra de Dios es que siempre, no pierde coherencia. La palabra de Dios nunca vas a perder coherencia. Y lo que no está ahí lo vas a explicar. Por eso es tan importante el vincular, que el Espíritu Santo te muestre, vincular los hechos. Pero encontramos el árbol de la vida en Génesis y después lo perdimos. ¿Y qué pasó con el árbol de la vida en Génesis? Recorrimos toda la historia de la Biblia y lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Entonces, hay algo que no pierde. Fue escrita por hombres distintos, con distintas formaciones, militares, pescadores. Y la Biblia no pierde coherencia. La Biblia no se contradice. La Biblia podemos asegurar que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí va a decir como a Moisés, le va a decir, en un principio creó Dios los cielos, y empieza Moisés con eso. Y en Isaías va a decir, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú me debilitabas a las naciones. ¿Digo? Sí. Bueno, es así. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Y eso es lo que pasa entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. La caída de Satanás. El desorden no es un desorden creado por Dios. El desorden y la maldad viene con la caída de Satanás. Y la caída de Satanás es a través del principal pecado que tiene el hombre, que es la rebeldía. Es a través de querer ser más y de romper las autoridades. O sea, si hay algo satánico es el romper la autoridad, y principalmente la autoridad de Dios. El diablo quiso estar a la altura de Dios. El hombre construyó la torre de Babel tratando de llegar a la altura de Dios. Y cuando se dieron cuenta que nadie podía llegar a la altura de Dios, tratamos nosotros de bajar a Dios. Pero nosotros no estamos a la misma altura. Y el diablo tampoco está a la misma altura. Entonces, eso provocó la caída del diablo y generó un desorden. El desorden es, entre el versículo 1, lo que nos falta ahí, de dónde está el desorden, es eso, la caída de Satanás en la tierra. Dios creó el cielo y la tierra. Y vino la maldad a la tierra. Y a través de eso nos va a ir mostrando cuál es el camino de salvación que tiene para nosotros. Yo lo he dicho entre el versículo 1 y el versículo 2 y el versículo 3. Y en el versículo 3 dice Dios, sea la luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces ahí vamos a encontrar lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Si agregamos a eso, nosotros decíamos que podíamos hablar de Dios y predicar de Dios con el versículo 1. En el principio creó Dios. Con eso podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho para nosotros y ser testigos de lo que Dios hizo en el mundo. Y si nos damos los primeros 3 versículos, los primeros 5 versículos de la Biblia, nos damos cuenta cómo es el plan de salvación. Ya Dios ahí nos mostró cómo es el plan de salvación, cómo actúa Dios. Vamos a encontrar tres elementos importantes. El Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Entonces Dios se va a actuar de la siguiente, va a actuar así con nosotros. Dios va a venir, cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice, estoy a la puerta y llamo, y si me recibiese yo comeré contigo, comerás conmigo, yo comeré contigo, dice la palabra, ¿no? Si nosotros dejamos actuar al Espíritu de Dios y nos acercamos a Dios, lo primero que Dios va a hacer es moverse a través de ese desorden, de la maldad, del pecado. Pues nosotros llegamos todos a la iglesia, nadie llegó a la iglesia sin pecado, nadie llegó a la iglesia sin nada con que arrepentirse. Y después estamos en la iglesia, muchas veces tenemos cosas para arrepentirnos. Pero Dios, el Espíritu de Dios, se mueve a través de nuestro desorden. La segunda cosa que vamos a encontrar, el segundo elemento importante que vamos a encontrar es la palabra. Y Dios dijo. Y no Dios pensando si lo va a hacer, si va a ser posible que lo haga, si realmente a lo mejor, no dijo, a lo mejor quizás si quiero, no, Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Dios dijo, a lo mejor quizás, por ahí si quiere hacerse la luz, no, Dios dijo, sea la luz. Porque la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios se hace como dice la palabra de Dios. Poder. Es poderosa, tiene el poder en la palabra de Dios. Entonces encontramos en nuestro desorden de nuestra vida, en nuestro desorden, en nuestro abismo, en nuestras tinieblas, encontramos el Espíritu de Dios pasando por nuestro desorden, hasta que la palabra de Dios habla a nosotros. Cuando la palabra de Dios habla a nosotros, dice, sea la luz, y fue la luz. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, la palabra de Dios llega a nuestro corazón, dice Dios, hágase la luz. Y dice, separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que había debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. O sea, ¿cuántas cosas encontramos o sea, eso es lo que yo hablo con escudriñar, empezar a ver lo que las escrituras nos quieren decir. Leemos Génesis, muy lindo Génesis, fue así, pero hay cosas más allá de lo que Dios nos quiere mostrar. Siempre Dios nos va a querer mostrar algo más. El Espíritu de Dios moviéndose, la palabra actuando, haciendo la luz en nuestras vidas y mostrando, la luz va a mostrar las tinieblas, va a mostrar el desorden de nuestra vida. Cuando habla la palabra y se hace la luz, nosotros vemos el desorden. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios cuando se hizo la luz? Va a separar y va a ordenar. Entonces, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios fluya en nosotros, si escuchamos, entendemos, buscamos la palabra y la palabra de Dios actúa en nuestras vidas, la luz va a mostrar el desorden y va a mostrar las tinieblas y va a apartar las tinieblas de nuestra vida, y Dios va a empezar a separar las cosas como las cosas que tiene que separar, va a empezar a separar la tierra, como dijo, la expansión del cielo, la tierra, va a empezar a vernos en una separación de la maldad que había. Ya no va a estar más ese desorden, pero corresponde a nosotros dejar que el Espíritu y la palabra actúe para eso. Muchas veces es necesario
que el desorden, o sea, siempre es necesario que el desorden quede expuesto para que Dios pueda ordenar. Porque el desorden no es de Dios, el desorden no es creado por Dios, el desorden no es buscado por Dios, Dios no crea desorden. La maldad, el diablo creó el desorden. Y Dios está para ordenar. Amén. Bueno, y es un poco, ¿cuánto llevamos? Bueno, y vemos un poco lo que esto es más que nada ver un poco lo que es el accionar de Dios y la forma que Dios va a manejarse, la manera de Dios de actuar en la vida, la forma que Él entra y qué es lo que quiere hacer con nosotros. Ya con estos versículos podríamos predicar todo el Evangelio. Con esto nomás llegamos y le podemos hablar a cualquier persona. Y leímos hasta el versículo 8 y ya podemos agarrar y sentarnos, a cualquier persona podemos sentarnos a decir qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si vos aceptás a Dios y dejás que el Espíritu se manifieste y que la palabra actúe en vos, Dios va a hacer la luz en tu vida, Dios va a separar lo que tenían que separar, Dios va a sacar el desorden para que estén las cosas. Dios crea perfección. Y nosotros Dios dice que Dios busca que nosotros seamos perfectos. Pero para que al llegar a esa perfección, Dios primero tiene que actuar, la palabra de Dios tiene que actuar y hacerse y separar y ordenar nuestra vida. Y recorremos todo el Antiguo Testamento y llegamos a Juan 1:1. Yo no puedo leer mucho. Juan 1:1. Okay. Ya habíamos leído, en el principio creó Dios. ¿Y en el principio quién era? Dios. En el principio, y Dios era el principio, ¿no? Y Juan 1:1 va a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sigo? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen en Él. Por él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Amén. Y Juan dio testimonio de Jesús. ¿Sí? Y el verbo fue hecho carne. Dice una parte. Y el principio era el verbo. ¿Y quién? El verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. O sea, Jesús vino, dio su vida por nosotros, vino a enseñar, vino a dar su vida por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas, para que podamos ser salvos por todo lo que había pasado después de Génesis 1:1, ¿no? Después de todo lo que había pasado después de Génesis cuando el hombre cae en pecado. Y Él va a dar su vida por nosotros y va a estar la resurrección. Jesús va a volver a los discípulos y va a empezar con Hechos. Va a empezar y ahí encontramos en Hechos. Pero bueno, eso no vamos a verlo el sábado que viene, si quieren. Pero más que nada eso, quería hablar un poco de lo que era la palabra de Dios, de por qué necesitábamos la palabra de Dios en nuestra vida, qué es lo que necesitábamos nosotros buscar y qué es lo que queremos llegar a lograr con el estudio de la palabra. Ver un poco el accionar de Dios, cómo Dios acciona en nuestra vida, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nos acercamos a Él, y saber que Jesús es el verbo reencarnado, ¿no? Que es el verbo hecho carne, y que dio la vida por nosotros en la cruz, que pasó el sufrimiento para que nosotros no tuviéramos que padecer, y nos deja una iglesia.
Dice, y por esto lo vamos a ver la clase, o sea, la enseñanza que viene, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Así empieza las primeras cosas que dice en el libro de Hechos. Y el número 40 en la Biblia significa cambio. Y a través de eso, después de que Él estuvo 40 días con los discípulos, toda nuestra vida cristiana va a cambiar. Hay un cambio. Y eso es lo que quiero que empecemos a ver. Cómo la formación de la No es iglesia. votemos por el cambio. No, estaba... Todavía no. Dios no era macrista, esto se dice. Pero bueno, son 40 días y 40 noches que está el arca de Noé, o sea, el diluvio, donde hay un cambio generacional, una humanidad malvada a una nueva humanidad. 40 fueron los días que ayunó Jesús y desde un cambio en su vida pública a su vida privada, a su vida pública. Son como 40 años fueron los que caminaron los judíos en el desierto y hay un cambio generacional. El número 40 nos representa cambio a nosotros. Por eso es lo bueno de la Biblia y buscar el significado. Acá está, 40 días son los días que va a estar Jesús enseñándole a los discípulos. Acá hay un cambio y es el cambio de la iglesia. Nosotros vamos a empezar a ver lo que nosotros tenemos que buscar que sea nuestra iglesia. ¿Qué es lo que buscamos para nuestra iglesia? Así que bueno, los invito a que puedan leer los versículos esos que estuvimos viendo, que lo lean detenidamente y que les sea de bendición. Y el que quiera empezar a leer Hechos, más que gustoso, la próxima vez que nos reunamos lo vamos a empezar a escudriñar. Amén. Y tengamos en presente eso, que nosotros vamos a empezar a buscar eso, escudriñar la palabra, a buscar la relación íntima con Dios, los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere mostrarnos, que haya revelación y que sea de bendición, y que cambie nuestras vidas, que nos transforme, que la palabra de Dios se manifieste en nosotros. Amén.